Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Estamos muy agradecidos de estar con ustedes a través de Teleradio América para todo el mundo con todas sus disponibilidades tecnológicas, Super TV 55 en Santiago y el novedoso emprendimiento mediático en las redes Cananga TV. Gracias también porque todos los equipos nuestros de este programa a nivel de redes están también a su disposición. Gracias por todo, por estar con nosotros en este programa dirigido a gente inteligente, a gente solidaria, a gente patriota. En el día de hoy vamos a hablar de política, vamos a hablar de las elecciones, vamos a hablar de las alianzas, vamos a hablar de droga y yo creo que ustedes deben acompañarme todo el programa. Mientras tanto, como ustedes saben, me toca dirigirle un comentario a su reflexión. Yo tengo la tesis de que la mejor manera de analizar un acontecimiento es sobre la base de preguntas y respuestas. Una pregunta sobre el tema de Haití sería si el gobierno actuó al inicio frente al diferendo creado por la construcción, el inicio de la construcción de un canal de riesgo en el lado haitiano, si actuó de manera desproporcionada, sí o no. El razonamiento dice que sí, que fue desproporcionado el cierre total de la frontera, la suspensión del comercio bilateral, la suspensión del otorgamiento de visados a ciudadanos haitianos y el cierre total del paso de personas físicas desde Haití. Posiblemente esa fuera una decisión que se pudiese tomar posteriormente en la medida en que se agravara el conflicto. Pero sin embargo, en todo estado de situación, en cualquier conflicto de naturaleza política, laboral, vecinal, siempre la resolución de los conflictos inicia por la escogencia de un árbitro y por la voluntad de resolución del conflicto expresado vehementemente por las partes. Eso no se hizo, fue al revés. Primero se hizo una demostración de fuerza que venía estableciéndose desde 7 u 8 meses antes. Recuerden ustedes que el presidente Luis Abinader pronunció un discurso desde la frontera donde señaló que iba a incrementar el número de tropas que irían a la línea fronteriza. Anunció y así se habilitó una base aérea de naturaleza militar en Barahona y que anunció la adquisición por decenas de millones de dólares de equipos militares para ser llevado a la frontera, incluyendo infantería, transporte, equipos de hospitales o militares. Sí, parecería que nos estábamos preparando para una guerra. Pero sin embargo, en ese momento se dijo que era el control de la frontera para detener un posible brote migratorio, con lo cual estaba correctamente todas esas medidas programadas para eso. Ahora lo que uno se pregunta muchos meses después, a propósito de este conflicto que aparentemente había sido resuelto en el año 2021, el conflicto relacionado con el uso del agua del río Masacre, uno se pregunta si fue todo esto una estrategia de naturaleza electoral para reposicionar el nivel de la candidatura presidencial oficial, o si de verdad había una situación tan grave que se necesitaba lo que se hizo. Bueno, las consecuencias están señaladas ahora. La pregunta también es, ¿cómo explicarle a miles de personas que habitan en los 392 kilómetros lineales de frontera y todos los pueblos adyacentes, cuya única actividad fundamental es el comercio con Haití? ¿Cómo explicarle que hoy están en una situación de pobreza a pobreza extrema? ¿Cómo justificar que la patria está por encima de todo o que la soberanía nacional justifica este estado de situación? ¿Se le puede decir eso a los pequeños y medianos productores avícolas de la provincia de Espaillá y comunidades adyacentes? Uno, desde el punto de vista sociológico, y a propósito de mi invitado que sabe mucho de eso, uno diría,
dinero, el capital, que es el dinero en movimiento, no tiene frontera, no tiene patria. El capital no tiene patria. No hay forma de usted poderle explicar a ninguna persona que pueda controlar el movimiento del capital, decirle, mira, lo vamos a paralizar, porque la patria sí te lo está exigiendo. Primero, para hablar de patria, le acabo de decir que debimos empezar por donde queremos terminar, que es por el diálogo. Y en segundo lugar, cuando usted oye hablar de 100 millones de pesos para sacrificar miles de gallinas ponedoras, usted dice, bueno, ¿por qué el conflicto con Haití tiene que dejar un nivel de pérdida a la comunidad dominicana, a la economía dominicana, en los términos que estamos haciendo? ¿Cuál es la situación? Bueno, también ustedes deben entender que se produce otra situación. La situación de la que quiero hablar entonces es de la crisis reputacional que tiene la República Dominicana. La diplomacia haitiana lo maneja el conflicto de la siguiente manera. República Dominicana nos niega, dicen los haitianos, agua y comida. Y manejaron eso hasta que el gobierno dominicano decidió abrir la frontera de manera muy controlada, con la identificación de los mercaderes en un lugar cerrado, etcétera, que no lo aceptaron la parte haitiana. Ahora dicen que es un problema de dignidad. Lo que pasó en principio, finalmente lo que quiero yo señalarle en este comentario, es que la medida adoptada por el gobierno, absolutamente desproporcional a la crisis que se planteó, ha unificado a Haití, pero lo ha unificado cuando estaban las bandas, las élites mafiosas económicas haitianas, la partidocracia o la clase política corrupta haitiana, están todos unificados junto con el pueblo haitiano, señalando a un solo causante de todos sus males, que según ellos es la República Dominicana. Si este era el interés de todo el planteamiento estratégico del gobierno, han sido exitosos. Hoy en cualquier parte del mundo, usted puede ir a Suecia, Dinamarca, Australia, y cuando le plantean el tema de la crisis dominico-haitiana, van a señalar que nosotros le estamos negando el agua a Haití y le estamos negando comida a Haití. Eso se llama crisis reputacional, que siempre es difícil de subsanar, ya sea a nivel corporativo, ya sea a nivel político o ya sea a nivel del gentilicio nacional. Este es un motivo de reflexión que yo quisiera que ustedes lo tuvieran a tiempo y pudieran discutir y pudieran hablar para que entendamos la vertiente que se señala que el tema haitiano es un tema electoral. Vámonos a un cambio, señores. Vamos a retornar con nuestro invitado de hoy, que inmediatamente se lo voy a identificar cuando retornemos de esta breve pausa. Muy bien, mis amigos, gracias por quedarse con nosotros, gracias a los ciudadanos y ciudadanas que conectan con A Rajatabla en este momento. Mire, yo estoy muy complacido con el invitado mío de hoy, porque salieron los dientes en la actividad revolucionaria, en la actividad de la política, como el ejercicio más puro y más digno de ocupar las mentes humanas después de la filosofía, como dijo Juan Pablo Duarte. A mí siempre que eso me ocurre, yo me siento muy agradado. Y yo me refiero a Francisco Luciano, quien es miembro nada menos que de la Comisión Política del Partido Fuerza del Pueblo, de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, es decir, que ya escaló la posición más alta a nivel colectivo en organismo que puede tener el partido. Y eso viniendo de él, pues yo de verdad que me alegra mucho, así estuviese en cualquier otro partido, porque gente como él tiene que estar en escenario de dirección en el ámbito político. La política tiene que mejorar en términos de ética, tiene que mejorar. Y yo me alegro mucho de tener a este buen amigo de tantos años para hablar de política. Entonces, ¿por qué digo yo hablar de política cuando lo hablo con muchos otros invitados? Bueno, porque ahora ustedes van a escuchar a una persona que quizás ustedes lo puedan entender a partir de la ética política. Eso es. Saludos, camarada. Saludos. Usted le ha oído a la palabra camarada, usted como que está muy aburguesado. No, hay cosas de las que no reniego. Esa es una. Porque después decía don Juan de que se ponen un saco, un traje, ya creen que forman parte de la burguesía. No, porque no es el hábito el que hace el monje.
fue una provocación, a ver, para oírte, a ver. Cico, el panorama político, tú tienes tu accionar político alrededor de Santo Domingo Oeste, una de las zonas más deprimidas del Gran Santo Domingo. De manera que es bueno que tú a partir de ahí me digas cómo está la situación a nivel político, qué nosotros podemos aspirar como ciudadanos de la clase política dominicana a partir de esta campaña electoral. Bueno, usted lo ha dicho, Santo Domingo Oeste, más que una zona deprimida, es un territorio de contraste. Hay mucha pobreza, pero también hay mucha riqueza. Y Santo Domingo Oeste es un enclave que creció desordenadamente, que no es el producto, su población no fue asentada producto de la planificación, sino de ocupaciones y de invasiones promovidas por políticos irresponsables en sucesivas campañas electorales. No obstante, allí hay un comercio pujante, hay una importante zona industrial, se encuentran enclavados los principales laboratorios de producción de medicamentos de la República Dominicana, así como los grandes talleres de las principales casas impresoras. Y, por si fuera poco, la localidad tiene 6 universidades en su territorio y el principal puerto de la República Dominicana. De manera que allí hay un contraste de... ¿Cómo el puerto? ¿Cuál es ese puerto? El puerto de Jaina, Jaina Oriental. Jaina es un municipio, camarada. No, camarada. Los Bajos de Jaina es un municipio que está de aquel lado del río y pertenece a la provincia de San Cristóbal. Jaina es una comunidad donde nacieron los Alou, que está de este lado y donde está el puerto. O sea, ¿ustedes reivindican a Jaina como municipio de Santo Domingo Oeste? No. La comunidad de Jaina está de este lado del río. Hay Jaina Oriental y Jaina Occidental. Exacto. El puerto de Jaina Occidental pertenece a los Bajos de Jaina. San Cristóbal. San Cristóbal. El municipio Los Bajos de Jaina es el que se conoce como Jaina, porque con la formación de Santo Domingo Este, la extensión de la capital, entonces en la comunidad de Jaina, que es una comunidad pequeñita ahí, entre el 12 y el 13, que es lo que realmente es Jaina, porque el otro es Los Bajos de Jaina, porque este era Jaina Alto, pertenecía a la capital. Tú sabías que eso que tú señalas, yo tuve una vez una polémica pública con Ricardo, Marcio o Tirso. Con Marcio Mejía Ricard, que fue el autor uno de los autores como diputado de la ley electoral en ese tiempo. Entonces resulta que la Constitución de la República manda que la Junta Central Electoral esté en el Distrito Nacional. Y resulta que la Junta quedó del otro lado. No. Después se hubo que hacer un sacabocado, yo le llamo así, es decir, sí, pero hasta el patio de la Junta Central Electoral hubo que declararlo en virtud de la Constitución como parte de Santo Domingo. Es el único edificio de aquel lado que forma parte del Distrito Nacional. Sí, porque la Constitución prima sobre cualquier ley adjetiva. Entonces se decía que de la Luperón para allá, pero no podía estar ni la Junta ni el Tribunal Constitucional, porque son poderes públicos que tienen asiento en el Distrito Nacional. Ah, bueno, el Tribunal Constitucional también, que fue después. Claro. Esos son, entonces, el hecho de que el Tribunal Constitucional esté en el antiguo INESPRE. Lo duro es que a veces ellos firman, el propio tribunal firma de quedado en Santo Domingo Oeste. Y debe ser no el Distrito Nacional, sí, es jurisdicción porque la Constitución prima, la Constitución prima sobre cualquier ley adjetiva. Ok. ¿Cuál es la capital de Santo Domingo Oeste? Bueno, yo diría que Herrera. Yo diría que Herrera. Sí, es más urbanizado, tiene mayor población, y aunque el futuro del municipio está hacia el oeste, lo que se conoce como la zona de expansión, porque es donde hay tierra disponible, arborización, y todavía no ha llegado la verticalización de la estructura. ¿Eso es camino a San Cristóbal? El municipio podría decir, que el territorio del municipio está entre la margen oeste de la avenida Luperón, de la autopista John F. Kennedy, hasta el Malecón.
y del 9 con John F. Kennedy hasta el kilómetro 14, donde entra la calle llamada La Ciénaga, que el lado donde está el Banco Popular es de los Alcarrizos y el lado este de esa calle es de Santo Domingo Oeste. Entonces eso se extiende en el lindero con los Alcarrizos hasta buscar la ribera del río y sigue hasta el mar, y la otra parte del mar, que es donde está el puerto, donde está la desembocadura del río, está la playa de Manresa, está Costa Verde, hay un conjunto de restaurantes, las cabañas, pertenece a Santo Domingo Oeste. Ah, pues perfecto. Qué bueno, nos ha dado, nos ha enseñado la verdad que es innominado todavía, es decir, difícil entender su geografía, sí. Difícil entender su geografía política, porque tú mismo que hace vida política en esa zona, dices, bueno, para mí es Herrera. Sí, se encuentra también en Herrera. Quizás sea Mano Guayabo. En la caoba está el asiento del ayuntamiento. Ah, en la caoba. Eso es Herrera. En la caoba es Herrera, bueno. Sí. Bueno, ahí ya hemos establecido dónde tú tienes tu labor de naturaleza política. Creo que tú estabas aspirando a la alcaldía, no sé si está todavía. Sí, estábamos postulando como precandidato. En el día de ayer se conocieron los resultados de las encuestas, porque era por método de encuesta, y no resultamos favorecidos, sino que resultó favorecido el compañero Aquilino Serrata, al que le deseamos toda la suerte del mundo y le ofrecemos todo nuestro respaldo, porque ciertamente esa comunidad necesita un cambio de política y de políticos. Ah, bueno, ya entonces, ¿y ahí no va a ir la alianza? Hay altas posibilidades de que vaya la alianza Rescate RD y que encabece la Fuerza del Pueblo. Ok, ahora sí vamos a hablar con el dirigente nacional, porque estamos hablando con un dirigente de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo. ¿De verdad hay posibilidad de impedir la reelección del presidente Luis Abinader en un escenario donde don Juan enseñó que no se puede pelear en dos terrenos al mismo tiempo? Y es evidente que la oposición pugna cada quien por conseguir un espacio en este momento. ¿Qué les resta entonces posibilidades de poder alcanzar las expectativas de la reelección? Bueno, además de la realidad material que vive el pueblo dominicano y del desastre de gobierno que tenemos, asumo que la dirección política de las fuerzas que integran Rescate RD, que han llegado a un acuerdo en el plano presidencial de apoyo en un eventual, de apoyo mutuo, recíproco, en una segunda vuelta, de acuerdo a la inteligencia de los actores, pienso que el gobierno lo que tendrá serán varios frentes de ataque. Va a tener varios voceros disparándole. ¿En una misma dirección? En una misma dirección, en la dirección de sacarlo. El mercadeo del rencor, el mercadeo del odio, de que tanto este programa habla mucho de eso, subyace todavía, especialmente en el Partido de la Liberación Dominicana y, como vía de consecuencia, en el Partido Fuerza del Pueblo. ¿Ha bajado eso? Mire, yo no puedo hablar de los otros, pero le puedo decir que, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, esa hacha la enterramos hace un buen tiempo, porque entendimos que es necesario una gran confluencia de la oposición en un gran frente opositor que pueda mostrar músculo para derrotar a un gobierno que ha demostrado que no tiene escrúpulos y que va tras sus objetivos, aunque tenga que mentir y falsear la realidad. Entonces estamos ante gente peligrosa, ante gente que vende transparencia pero que no es transparente, ante gente que vende bandera de honestidad y son más sucios que el peor. Frente a eso, entonces hay un ejercicio de oxigenar el cerebro y ver qué es lo que conviene a la República Dominicana. Y en ese sentido cualquier sacrificio valdría la pena, porque sería reencauzar la causa de la patria. Muy bien.
El Partido de la Liberación Dominicana, perdona que te lo mencione en este aspecto, ya escogió a su candidato oficialmente y la lucha ahora en el primer plano parece ser tratar de ganar, quedar en primero frente a Leonel Fernández. No creo yo, en mi corta vida de tantos años en la vida política, que se haya visto una situación similar, de que se esté peleando por un segundo lugar. Mire, nosotros lo vemos, particularmente yo lo veo de la siguiente manera. Tienen que hacer un esfuerzo, porque si no hacen un esfuerzo se disuelven. Y a eso tienen derecho. Todo lo que existe lucha por seguir existiendo. Y a eso ellos tienen derecho, pero la distancia es muy grande. El presidente Fernández no está compitiendo con ninguna otra candidatura que no sea con la del presidente candidato. Y en este momento nos encontramos dentro del margen de error. Entonces, eso es imposible. En una polarización, la gente no mira para otro lado, mira para el que tiene posibilidades de avanzar. Está bien. Yo quiero contigo, como tú eres mi generación, que nosotros tuvimos en ese ámbito del idealismo más cruento, para decirlo de alguna manera. Yo quiero preguntarte, en América Latina, la izquierda política ha avanzado en casi todo Centroamérica y ha ganado espacio y gobierno, no solamente en Centroamérica, sino en Sudamérica. Por ejemplo, Chile, la cuna del neoliberalismo. Hoy gobierna un joven universitario, no la izquierda propiamente como tal, sino un joven universitario con una nueva visión de la izquierda. Y la vieja izquierda, incluso la izquierda guerrillera, gobierna Colombia. Y el gobierno progresista han estado en Guatemala, va un gobierno progresista que lo quieren tumbar antes de llegar. En Honduras hay un gobierno progresista. ¿Qué pasa con la izquierda dominicana? Que lo que anda buscando un ciudadano ahí, cuyo nombre yo no quiero mencionar, es una senaduría por el Distrito Nacional para seguir denostando al presidente Leonel Fernández. Vamos, yo siempre he sostenido, nunca he renegado de mi visión de la sociedad y de mi militancia izquierdista y revolucionaria. No lo ando presumiendo, pero trato de que mi conducta personal se parezca a lo que pienso. Y por eso actúo apegado a la ética, a valores y al respeto. En mi opinión, yo siempre he sostenido, lo discutía con Eury Cabral hace 20 años, de que los sectores de izquierda revolucionaria en la República Dominicana tuvieron varios obstáculos. Y uno de los obstáculos fue que fuimos copiones. Fuimos copiones. No fuimos capaces de conectar nuestro linaje nacional con el pensamiento global. Y una parte era pro-ruso, una parte era pro-chino, una parte era pro-catrista, nadie auténtico. Y hasta fuimos de Enver Hoxha. Hasta de Enver Hoxha. Entonces, bien, y habían hasta defensores de Pol Pot. Ah, sí. Entonces, bueno, esa fue una primera etapa. Luego, el primer grupo político de la izquierda dominicana que renegó de la guerra como método fue precisamente de donde vengo, el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que lo hizo en un momento en que entendimos que la represión había cedido y que la República Dominicana se encauzaba a montar gobierno por la vía electoral. Fuimos acusados de renegados, de traidores, de toda aquella parafrenaria de epíteto propia de pequeños burgueses inmaduros con ínfula de intelectuales. Y bueno, hay otro problema. Esa fue nuestra conducta. Cuando fuimos a las elecciones no entendimos que no éramos organizaciones con un cuerpo tan grande y que en vez de concentrar nuestra fuerza para ganar un municipio y arrojar luz
o un territorio y arrojar luz por la práctica, por las realizaciones. Lo que quisimos fue también copiar a la derecha y tratar de presentar proyectos macro, sin tener ninguna experiencia en ese campo, sí. Sin tener una base social y sobre todo ningún pacto un pacto cierto con un sector de la economía que pudiera financiar. No lo vimos. Actuamos, como usted decía ahorita, enamorados de un puro ideal, pensando que solo la razón hace posible las cosas, y no es así. Previo a aparecer la primera organización de izquierda, y hay que decirlo también, en mérito a lo que fueron nuestros primeros revolucionarios y precursores, la República Dominicana vivió una dictadura de 31 años, sí, donde había una sola emisora de radio y 4 veces al día le contaban la historia a la gente, a campesinos analfabetos y a gente semianalfabeta, analfabetos funcionales, de que había una cosa que era el comunismo, que te quitaba lo que tú tenías, que ponía a los hijos a pelear con los padres, y que el líder, que era Fidel Castro, se comía a los muchachitos más gordos de Cuba. Eso se repetía en los cuarteles. Es en el 78, cuando se retiran los letreros del anticomunismo, con Antonio Guzmán. Es Leonel Fernández el que le explica a los guardias que Camaño es un héroe, que no podían decir en su marcha que en Caracoles a Camaño le rompieron los cojones. Entonces, 31 años contra eso. Cuando se abre la libertad, ¿quiénes vienen a preconizar eso? Los que estaban fuera, los que estaban en París, los que venían de Colombia, de Chile, que en 1903 ya tenía Partido Comunista. Sí. Vamos a un cambio y vamos a tratar ese tema porque no podemos desperdiciar tu residumbre revolucionaria, democrática. Porque este país, yo te voy a decir algo que a mí me parece que hay que decirlo ya. Y se refiere a esa pequeña burguesía que yo la comparo con el dengue. Vámonos a un cambio y vamos a retornar casi de inmediato. Señores, estamos en a rajatabla. Nos vemos en un momento. Muy bien, señores, con Francisco Luciano. Yo lo dejé que él dijera su historial, porque le dije que por eso me complace tenerlo aquí, porque estos jóvenes, todavía es joven, aportante de la democracia, de la auténtica democracia. Yo le quiero decir a Francisco, antes de que hablemos de la fuerza del pueblo, que no nos queda tanto tiempo. Sin embargo, yo quiero decirle a él que la tesis que mantiene este programa es que esta pequeña burguesía, no solo de la izquierda, porque mire, usted encontrar a un dirigente de residumbre que nos habló de morar y de repente usted lo oye discutiendo por una senaduría, desplazar a una joven de un partido para pretender que sea él, con el único propósito de ver si puede detener a un proyecto político que tiene posibilidad de llegar al poder. A mí me parece que hay un dengue político en la República Dominicana, que proviene de la baja pequeña burguesía, incluso puede llegar hasta la mediana pequeña burguesía. Quizá la alta pequeña burguesía ya está a otros niveles y no la traición, el oportunismo, el grupismo, no le afecta tanto, porque los partidos del sistema están llenos de altos pequeños burgueses, que son los que están en la dirección máxima, tienen la cultura política ya muy acendrada, pero esa pequeña burguesía que se mueve con un nivel, digámoslo así, de retrete, está haciendo mucho daño. De repente usted encuentra, pasó en los gobiernos del PLD, incluidos los gobiernos del presidente Fernández, que hay un grupo de partidos y de supuestas minorías, y respetamos a las minorías señalando como la minoría que brega con el medio ambiente, la minoría que brega con las mujeres y género, la minoría que brega con los LGTBD, o sea, que se expresan políticamente, eso se respetan, pero hay unas minorías que son pequeños feudos de gente, y se presentó en estos días un antiguo jefe del ejército que le diga al presidente, jure usted darme un empleo. Y hay yo creo que eso está dañando mucho el ejercicio de la actividad política y hace que la gente no crea en los políticos. Usted que proviene del sector de la baja pequeña burguesía, igual que yo,
No parece que hay que beberse un purgante. Mire, hay dos dichos populares. Uno campesino y el otro de Virgilio Peña Suazo, que tipifican esa conducta. Virgilio Peña Suazo dice que la manera más sincera de demostrar la admiración por alguien es la envidia. Ese señor es un envidioso. Y con relación a sus pretensiones, hay un dicho campesino que dice que la mala fe no pare hembra. La fe no pare hembra. La mala fe no pare hembra. Y en relación a que todavía, a pesar de que Juan Bosch nos enseñó tanto sobre el comportamiento de los distintos segmentos de la pequeña burguesía, la razón es muy sencilla, y yo se lo digo de esta manera. Don Juan una vez me decía a mí, si en Italia hay una familia que elabora embutido, tú puedes estar seguro que los padres de ellos elaboraban embutido, los abuelos de ellos elaboraban embutido, y todos se van a comportar como clase obrera, porque participan en una industria en la que prestan su mano de obra, sus habilidades, a cambio de un salario, y los dueños son otros. Aquí no hay clase obrera propiamente. Ustedes incluso creyeron, ustedes que se creían los representantes de la clase obrera. El Partido de los Trabajadores tiene la virtud de que en su primer informe político aplatanó el término trabajador en la República Dominicana y lo definió como todo aquel que tenía que ganarse el sustento con el sudor de su frente. Incluimos los maestros, los médicos, los pequeños comerciantes, y lo definimos así. Se la buscaron ahí. Sí, sí. Bueno, pues entonces lo que queremos decir es que, dado que no hay una clase obrera, por eso no hay un sindicalismo fuerte, por eso no tenemos una fuerte convicciones de relaciones obreros-laborales. Lo que tenemos es una pequeña burguesía en búsqueda en todas partes. Unos se van para el narcotráfico, otros, los que ejercen la actividad política, ejercen la infección del dengue. Hay le llaman larva, pero nosotros lo decíamos gusarapo, que están en el estanque y cuando salen como mosquitos es a picar a quien sea. Y ese es el dengue. Contaminan. ¿Es o no? Contaminan. Y ahora va la pregunta, ¿Fuerza del Pueblo puede estar en riesgo de contaminarse del dengue, de esa pequeña burguesía? Mire, nadie está exento de recibir un virus. Lo importante es que haya una alimentación correcta para que el cuerpo sea resistente en caso de que ocurra y tener una vacuna. Entonces, en la Fuerza del Pueblo hemos abierto la puerta de par en par. Usted se está asfixiando en una casa cerrada, usted abre la ventana, la puerta, y junto con el aire fresco entran también las alimañas. Usted decide si convive con ella o si fumiga. La Fuerza del Pueblo, en el sentido de organización en este momento, ¿ustedes a qué aspiran? ¿Cómo están trabajando? El presidente Fernández, el equipo de ustedes, ¿es un equipo experimentado político? ¿Ustedes creen que le dicen, no, ellos están empezando ahora, ellos todavía no? No, nosotros somos un partido nuevo con mucha experiencia acumulada. Los que venimos del Partido de los Trabajadores, venimos de la prángana, pero duramos 40 años juntos. Y no, mire, no nos bautizábamos los hijos, por lo tanto no nos unen lazos religiosos porque no somos compadres. Y como ninguno tenía ningún colmado, tampoco somos socios de nada. Lo que nos mantuvo juntos 43 años Los principios. son los principios, las ideas y los valores que representamos. El otro grupo, el que viene con Leonel Fernández, tiene mucha experiencia política y también de Estado, del manejo del Estado, y viene con una lección. La trampa no cabe. ¿Ustedes son un partido de centro derecha o de centro izquierda? Nosotros somos un partido progresista. ¿Cómo es? ¿La vergüenza decir que son de centro izquierda, camarada? No, camarada. Lo que sucede es que en la Fuerza del Pueblo hay gente que piensa de manera distinta. Y entonces el pensamiento fundamental, que es el del líder, es un pensamiento del centro hacia la izquierda, Leonel. Es mi visión. Sí. Hay gente que me dice que es conservador. Yo le digo, no, es un líder progresista y avanzado en una sociedad conservadora. No la puede dirigir si no le hace concepciones. Pero desde mi punto de vista, el ejercicio político de Leonel Fernández lo ubica más hacia la izquierda que hacia cualquier otro punto en una sociedad conservadora. Y yo parto de hechos como estos, que para mucha gente pueden ser nimios,
pero Leonel se atrevió a hacerle un monumento a los palmeros y a explicarle a la juventud quiénes eran. Leonel se atrevió a rescatar la figura de Camaño, de Manolo Tavares, la hermana Mirabal, hacerlo héroe nacional y llevarlo al Panteón Nacional. Leonel se atrevió a cambiarle el nombre a la pista de Constanza, donde aterrizó Jiménez Moya, y ponerle 14 de junio. Leonel se atrevió a traer a la República Dominicana a Fidel Castro y hacer lo que no hicieron, lo que siempre preconizaban que lo harían, pero cada vez que llegaban al poder y cada vez que llegan, ocultan la figura de Camaño y de Fernández Domingo y tiran el estatua en un patio. Leonel Fernández fue capaz de diversificar las relaciones internacionales de la República Dominicana, exigiendo, marcando una ruta de diversidad y abriéndole espacio a la República Dominicana en los 5 continentes y respondiéndole a los norteamericanos que estaba haciendo un ejercicio de soberanía y un ejercicio democrático. Entonces, eso no lo hace un canalla derechista. ¿Usted cree que hay posibilidad, en política todo se puede, pero usted está dentro del como decían, en el estómago del monstruo? ¿Usted cree que hay posibilidad de que 2 líderes importantes, uno de ellos compueblano suyo, de Arroyo Cano, y el otro de Villajuana, ¿ustedes creen que llegue nacidos de la baja pequeña burguesía los dos, pero en cierta medida desclasados? Uno rural y el otro citadino. Uno rural y el otro urbano, es verdad. ¿Ustedes creen que llegue un momento en que ellos puedan sentarse y hablar de política, sin los rencores de que yo te lo dije, que tú hiciste esto, que tú hiciste lo otro conmigo, que tú impediste que yo... Hay posibilidad de que, porque si son un obrero y un burgués, yo digo, se van a sentar a discutir en plano esencialmente político, pero cuando se trata de 2 pequeños burgueses, aunque uno de ellos tiene una mente más internacionalista, a mí me parece que la discusión va a ser de naturaleza personal en el primer plano. Mire, después que yo vi a Huechi y a Balaguer abrazarse, después que Balaguer lo desconsideró y le dijo conspirador impenitente, y después que vi a Bosch ir al hospital donde estaba Pellagobe y decirle tú eres mi hijo, y escuchar a Pellagobe decirle tú eres mi papá, estos dos tienen más confidencia que todo eso. Tienen más secreto entre ellos que todo eso. A propósito, yo conozco... Y ahora tienen razones poderosas para no estar muy lejos uno del otro. Yo creo. Yo conozco, igual que usted, a los dos. Digo, quizá usted lo conoce más que yo. Pero a los dos, lo he tratado bastante de cerca, a los dos. Pero usted conoce bien a Danilo Medina. ¿El perfil de Danilo Medina le parece a usted que puede producir un gran encuentro político en la segunda vuelta, si se da, o usted cree que se mantendrá en el rol que él tiene ahora, que está cobrando favores, dice él, en votos? Bueno, mire, el licenciado Danilo Medina es una persona muy inteligente, sumamente inteligente, y a él fue que le escuché decir una vez que lo importante no es cómo se comienza, sino cómo se termina. ¿Y el presidente Fernández, cómo usted lo ve? El presidente Fernández es una persona firme, al igual que Danilo, en sus ideas y en sus convicciones, pero con la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Eso. Del Partido de los Trabajadores Dominicanos, ¿qué cantidad de dirigentes o qué incidencia puede tener en el seno del nuevo partido que ustedes acordaron crear, que es el Partido Fuerza del Pueblo? Bueno. Y a los niveles de sus ideas, ¿cómo pueden colocarla en un nivel tan plural? Mire, allí con nosotros se tiene un gran respeto. Y independientemente de que hay gente que no piensa igual, nos profesa un gran respeto. Y nosotros sentimos que no se nos han cerrado espacio. Estamos cómodos. ¿Están cómodos ustedes? Sí. El gobierno... Además de que Leonel es un líder que promueve la discusión. Que la gente diga lo que piensa. Es posible que ustedes se entretengan mucho en la discusión y se olviden de que
las circunscripciones están conectadas a colegios electorales. Y mientras ustedes están hablando de la cuadratura del círculo, no, doctor, eso van a estar... No, doctor, es político que somos. No fundamentalista. No, la Fuerza del Pueblo tiene una estructura que en estos momentos ya tiene seleccionado los delegados de todos los colegios electorales y una gran mayoría ya entrenado, designado y capacitado. Y ahora se trabaja aceleradamente y vamos bien. Ya estamos alrededor del 40% de lo que se conoce como el padrón afectivo, que son la gente que está a mi alrededor, que yo, independientemente de que sean miembros o no de la Fuerza del Pueblo, tengo mi lista, estoy hablando con ellos y voy a garantizar que voten antes de las 11 de la mañana. No, doctor, el poder se decide en las urnas. Bueno, porque durante mucho más de 20 años todo el mundo no veía, por ejemplo, el PLD en ese tiempo, la marcha, ¿se acuerda de la gran marcha esa? La grande marcha, pero sin organización electoral. Llegaron 180.000 votos, lo más importante, pero una marcha tan grande, nada más 180.000 votos. Sí, porque una cosa es simpatía y otra cosa es voto emitido. Y el Partido Reformista sabía llevar a los electores. Sí. Ustedes están en eso. Bueno, nosotros tenemos... El que organizó esa maquinaria en el Partido Reformista, Luis Toral, está ahí con nosotros. Que por cierto es un hombre sumamente delicado, inteligente, tolerante. Porque uno va descubriendo cosas en la vida. Sí, sí. Uno va descubriendo que hay gente que estaba del otro lado, que es tan noble como uno, y que tiene sentimiento patriótico y identidad de país tanto como uno. Fíjese cómo usted se da cuenta ahora, muchos años después, ante el pelotón de fusilamiento. La vida es una escuela donde todos somos maestros y alumnos a la vez. Yo veo a un que le tengo mucho aprecio, Josecito Jacín, que sí, porque su papá prácticamente nos permitió estudiar gratis, casi 5 pesos pagábamos, en la Universidad Central del Este en ese tiempo. Y yo lo veo que está con los compañeros revolucionarios marxistas-leninistas del PLD ahí sentados. Así es la vida. Las sociedades se recomponen. Las sociedades se recomponen. Ese cambio que usted dice, que se aprecia, ¿verdad?, sobre el posicionamiento de las ideas y de los grupos revolucionarios en América Latina, es una recomposición. Fueron capaces de mantenerse juntos y cuando lo otro mutó, se ganaron un pedazo y se hicieron mayoría. Ustedes nunca han hecho autocrítica, ese ha sido su problema. La izquierda dominicana, yo no conozco un documento importante que diga nosotros estamos en una autocrítica, sino cambiamos por aquí porque por aquí es mejor, ok. No, yo le voy a hacer llegar a hágame usted. Llegar el documento. Le voy a hacer llegar a usted los documentos de los 9 congresos que realizó el Partido de los Trabajadores Dominicanos. En la parte, para que no me ponga mucho, en la parte que diga nosotros no actuamos bien, doctor, en esta dirección. Doctor, había que tener mucho valor para pararse en 1984 y decirle a grupos de izquierda envalentonados que tenían un teórico que decía que estábamos ante una revolución inminente. ¿Usted se acuerda de eso? Claro. Y decirle, no, eso es mentira. Y nosotros renegamos a eso, porque eso fracasó aquí. Esta es una isla, yo recuerdo que lo explicó muy bien González Espinosa, esta es una isla dividida en 2 países. Aquí podemos amanecer todo mañana, marxista, leninista, pensamiento Mao Zedong, y tenemos que prepararnos para la resistencia, porque los norteamericanos van a poner 2 portaaviones ahí y van a tener siempre la posibilidad de entrar por Haití. Aunque todos estuviéramos de acuerdo, íbamos a tener que negociar. Y eso no lo dijo un derechista ni un intelectual hoy de la universidad. Eso lo dijo un tipo que había participado. El camarada Eduardo María, que es el único ser vivo en este país que ha participado en 3 guerras de conspiración. Muy bien, ustedes ven, ya fue a última hora del programa que le destapé su... No, pero para que lo veamos, para que lo veamos. Sí, cuando Balaguer regresó, que todo el mundo decía que Balaguer volvía, que nosotros íbamos para las elecciones, José González Espinosa dijo la siguiente frase: vacunémonos contra el chantaje, que los mayores ataques los vamos a recibir de lo que son nuestros hermanos. Muy bien, gracias Francisco. Alejo. Sí, Francisco Luciano, yo quería conversar con él y peleé con una distinguida colega que se encarga de todas las entrevistas, tráemelo, ten cuidado. No, que tráemelo, y aquí está, yo le agradezco a ella que usted esté aquí porque yo quería conversar en estos términos con usted, querido camarada. Y yo complacido. Gracias. Señores, muchas gracias. Este tipo de conversación es muy importante en una sociedad que requiere de verdad
requiere de inyecciones de ética, de decencia, de firmeza, de resiliencia, para nosotros no frustrarnos cuando vemos gente en búsqueda de... Me voy a quedar callado. Muchas gracias, señores, por estar con nosotros. Que no tienen causa. Exacto. Nos vamos a ver la próxima semana. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Gracias a usted. La próxima semana tendremos otro programa a rajatabla. Hasta entonces.